Bueno, pero ¿qué pasaba en la Ciudad del Vaticano? Atención, un 21 de mayo de 1972, en la Ciudad del Vaticano, un demente, aporrea con un martillo el rostro de la Virgen de la Pietà de Miguel Ángel Buonarroti, una obra escultórica impresionante de mármol de Carrara de 1499. Ahí está la Pietà, ya restaurada posteriormente, pero ese destrozo a través del martillo de un demente a esta obra maestra de Miguel Ángel ocurría hace 53 años. Y ahí está la imponente basílica de San Pedro desde el interior, y estamos ahí. Este es el cuerpo incorrupto del Papa Juan XXIII. Bueno, y ahí está justamente la imagen de la Pietà, que es un grupo escultórico que estamos viendo ahí, en mármol de Carrara, realizado por Miguel Ángel entre 1490 y 1498. Sus dimensiones son de 1,74 m por 1,95 m. Se encuentra en la Ciudad del Vaticano, dentro mismo de la basílica en este caso, y la escultura representa a la Virgen María sosteniendo a Cristo muerto tras la crucifixión. El dramatismo que representa la escena se equilibra con la ternura y la belleza del conjunto, una madre joven implorando piedad por su hijo muerto. Y cuando viajamos a la Ciudad del Vaticano, una de las veces, con la gentileza del embajador Kryzkovich, tuvimos la oportunidad de estar frente a la Pietà, y ahí me parece que ahí está el demente que le pegó el martillazo, ¿verdad? Es así, ahí está. Porque eso no tenía el vidrio que tiene ahora, esa imagen. Después se puso un vidrio grueso frente mismo a esta escultura increíble. Ahora está con el vidrio, por supuesto. Nosotros que estábamos ahí apasionados por esto, teníamos el vidrio enfrente, pero perfectamente se la ve, se la observa a una cierta distancia. Pero en aquel momento, hace 53 años, el demente que agarró el martillo y empezó a pegarle al rostro de la Virgen, y le sacó media nariz. Se lo ve al tipo ahí a través de las cámaras de aquel momento, no sé cómo, alguien tomó una foto, qué sé yo. Ahí está la Pietà de Miguel Ángel y el autor de este aporreo con el martillo, que se llama, a ver cómo se llama el personaje, Laszlo Todd. Laszlo Todd es un geólogo australiano de origen húngaro, increíble, llamado Laszlo Todd, quien golpeó en apenas unos pocos segundos el rostro y uno de los brazos de la Virgen con un martillo en repetidas ocasiones, mientras gritaba: "Yo soy Jesucristo". Rápidamente fue reducido y detenido. La estatua, ahí la vemos, sufrió graves daños, sobre todo en la figura de la Virgen, rompiendo su brazo izquierdo y el codo, y quedando también su nariz prácticamente destruida, así como los párpados. La restauración se inició casi de inmediato después de un periodo de estudio, y se llevó a cabo mediante la reintegración de los fragmentos originales, así como una pasta hecha de pegamento y polvo de mármol. Se llevó a cabo en unos laboratorios cerca de los museos vaticanos, gracias
a la existencia de 2 réplicas en la provincia de Lampa, en Puno, allá en el Perú, y una en la Basílica Menor de San Pedro de los Milagros, Antioquía, allá en Colombia. Fue posible, así estaba la cara antes, a ver cómo quedó la nariz, ahí está, después del martillazo, así quedó la nariz de la Virgen, y después se la volvió a ver normal una vez que haya pasado por todos estos procesos de restauración. Fue posible reanudar el trabajo con fidelidad, sin alteraciones arbitrarias por parte de los especialistas del Vaticano, que llegaron a Puno, ahí al Perú, para fotografiar y tomar medidas de las copias y así facilitar la reconstrucción de la famosa escultura. Desde entonces, la Pietà de Miguel Ángel está protegida por una pared de vidrio especial a prueba de balas. El autor de este atentado, reconocido como una persona con enfermedades mentales, se mantuvo en un psiquiátrico italiano por 2 años y luego regresó a Australia. Bueno, qué terrible, y lo que habrá sido en aquel momento esto para el mundo entero y especialmente para el Vaticano, para la Santa Sede, querido embajador Kriskovic. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Muy buenos días, un cordial saludo nuevamente para vos, Bruno, y toda la audiencia. Bueno, y después estuvimos nosotros ahí y ya estaba impecable esa obra maestra de Miguel Ángel, ¿verdad? Pero qué Ahora locura. También en los museos vaticanos, bueno, tiene su costo, pero por este trabajo de restauración se venden réplicas de la cabeza de la Virgen María, ¿sí? Para los coleccionistas o para los museos que quieran, ¿verdad? Pero creo que en un número limitado se hizo alrededor de 1000 piezas, ¿verdad? Porque hubo todo un trabajo muy serio de restauración de la nariz de la Virgen y la nariz, el brazo, el codo. El brazo, sí. Bueno, el embajador Kriskovic estuvo en Roma, regresó este fin de semana. No pudo estar para la entronización del actual Papa León XIV, pero sí estuvo en las exequias como muchísima gente importante del mundo de Francisco I. Te traje un pequeño regalo al respecto. Así. Porque yo sé que vos valorás mucho la historia y además el área documental. Es el periódico oficial del Observatorio Romano. Por el fallecimiento del Papa Francisco. El Observatorio Romano. El Observatorio Romano. Sí, es el número especial que el día de su muerte quitó. Bueno, qué impresionante, cheque. Esto vamos a guardar, y aquí está el Papa saludando aquí a el señor Esteban Kriskovic. No. Sí. El Señor ha llamado así el Santo Padre, el Papa Francisco, hoy lunes 21 de abril a las 7:35 horas, dice la tapa. Sí, la portada, contraportada, qué interesante. Y esta es la otra, qué regalón el que nos está dando. La otra tapa de colección también, que es el día que fue electo León XIV. León XIV. Robert Francis Prevost. Robertum Franciscum Prevost. ¿Y Francisco se pone también? Es su segundo nombre, Robert Francis Prevost. Claro, Francis. Pues, y es Francisco también. Qué coincidencia, chico. Sí. Qué coincidencia también del Observatorio Romano, cuando aparece el nuevo Papa después. Y en la contratapa sale cuando el Papa Francisco le nombra cardenal a él. Sí, exactamente. ¿Y cuánto tiempo de cardenal tuvo antes de ser Papa? Muy poco tiempo, creo que 1 año y medio. Así nomás, sí. Qué notable. Sí. El nuevo Papa, Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, en Estados Unidos, y te agradezco mucho
embajador Kriskovich. Para tu archivo y colección. Sí, por supuesto, te agradezco muchísimo. Un gusto. Porque sé que valoras muchas cosas registradas en la historia documental de nuestro país, se lograron gracias a tus investigaciones, tus documentales. Toda la gente de nuestro centro de comunicación que trabaja en esto. Qué interesante, espectacular. Bueno, y también el actual Papa se convivió con la gente del Perú mucho tiempo, creo que 20 años más o menos. 30 años, sí. 30 años, sí, 30 años. Toda una vida. 30 años, toda una vida. Bueno, ¿y cómo fue? Vamos a ver si por ahí nos acompañan las imágenes, José y Marcelo. ¿Cómo fue ese entronamiento? No, sino te quiero decir, cuando salió el humo blanco, estabas vos ahí. Bueno, yo estaba verdaderamente cerca de allí con otro compromiso, estaba en Florencia en ese momento. Ah, sí, pero hacíamos el seguimiento total. Permanentemente. Todo el mundo estaba pendiente allí de la fumata blanca, ¿verdad? Entonces, inmediatamente seguimos por la televisión, pero verdaderamente fue una sorpresa para todos. Honestamente puedo decir, ahora mi candidato era... ¿Cuál era? Pietro Parolin, en la claro, secretaria de habías Estado. dicho eso. Sí, pero 2 veces en toda mi vida he tratado con Prevost. Uno cuando yo en el 2000... Prevost, trataste con el Papa también. Pero como si fuera nada más una persona normal, sin mucho acercamiento. Una fue cuando yo recién llegué como embajador, uno recorre distintos lugares y al lado de la Plaza de San Pedro está el Instituto Agustiniano y el superior allí era él. Y el padre Alberto Bochatey, que era director del Instituto de Bioética de la Argentina, me invitó a conocer el lugar y ahí le saludé formalmente nada más a él. Esa fue en una ocasión. ¿Español? En español, sí, totalmente. Sí, porque él era entonces el superior de los agustinianos en esa casa. Pero ni te pasó por la cabeza que le estaba saludando al que iba a ser el siguiente Papa. Para nada, incluso puedo decir ahora que no le di demasiada importancia, ¿verdad? Porque ahora entre tanta gente que uno saluda en el Vaticano, deben tantos sacerdotes, ¿verdad? No le di mucha importancia. En aquel momento. Y la segunda vez está relacionada un poco contigo. ¿Ah, sí? Sí. Porque la segunda vez nosotros estábamos por el primer aniversario de la visita. ¿Puedo decir que yo me crucé con él así? Quiero que veas, por favor, en tus archivos, porque al cumplirse 1 año del aniversario de la visita del Papa al Paraguay... Fuimos allá. ¿Y dónde se hizo? En el Instituto Agustiniano. Claro. Y tuvo que haber estado. Yo me encontré 2 días antes con él, allí cuando estaba haciendo las tratativas para que en el lugar se realice el evento y todo. Pero él era allí visitante como ya obispo del Perú y tuvimos un pequeño así, no ni almuerzo, era pero un quiere decir que tiene que estar él en algún lugar de esa... Podrías buscar si es que se fue a ese evento, porque él estaba presente, entonces... El evento del que está hablando acá el embajador es la entrega de esas preseas, qué sé yo, ahí. Las condecoraciones tienen que encontrar a las ahí autoridades del Vaticano que participaron para que se concrete la visita del Papa al Paraguay. Claro. Y también fue... Entonces tiene que estar allí. Fue la exhibición del documental del Papa Francisco al Paraguay y se hizo en el Instituto Agustiniano, que tiene una platea enorme. Sí. Y es al costado de la Plaza de San Pedro, de la Columnata. O sea, está en un lugar privilegiado. Qué interesante. Por eso es que una de las primeras visitas que él hace es a los agustinianos, cruzando nada más la vereda. Claro. Porque es enfrente del Vaticano. ¿Y él estuvo ahí al frente cuánto tiempo? No tengo registrado eso, pero sí cuando yo estaba, en el 2011, 2012, él estuvo en ese periodo porque yo lo vi, pero como te dije, no le di mucha importancia. Porque a veces uno en el Vaticano ve a 500, miles de sacerdotes y autoridades y recorren, pero de hecho muchos dicen, cuando asumió el Papa Francisco, él seguía siendo nada más un sacerdote, después recién fue obispo. Claro. Y, o sea, hace poco tiempo, hace 12 años, era un sacerdote nada más en el Perú, como misionero. No era todavía un obispo. Sacerdote. Sí. Después, ahora vemos que llega a ser Papa, el sucesor de Pedro. De Pedro, y también siguiendo los pasos de Francisco. Bueno, ¿y qué pasa con Parolin?
Parolín sigue siendo cardenal. Sí, de hecho, sigue siendo secretario de Estado. Sigue Hasta siendo. nueva disposición, si existe, del Papa León XIV, sigue siendo secretario de Estado. Y secretario de Estado es una posición importante allá. Sí, sería equivalente al primer ministro. Ah, sí. O equivalente también a la cabeza máxima después del Papa en todas las relaciones internacionales de la Santa Sede. Así, che. Sí. Y este señor estuvo acá, ¿verdad? El Parolín. Parolín estuvo para la visita del Papa al Paraguay. Sí, Sí, efectivamente sí, estuvo. sí. Bueno, ¿y qué pudiste notar allá en las exequias cuando ese desfilar incesante de miles de personas ahí en la Basílica de San Pedro y el féretro ahí de Francisco y las personas que no paraban de llegar? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué ambiente había? No sé si nos podés refrescar aquello. Bueno, fue muy emotivo para mí verdaderamente verle en la tumba, ¿verdad? En el cajón, en el velatorio, diríamos. Ese fue un momento ¿Estuviste ahí muy con la emotivo. embajadora? Sí, estuve con la embajadora, estuve con otras personas también, pero el tema allí es verle ya en el velatorio, ¿verdad? Es muy emotivo. Pero otro momento también fue el funeral, pero un tercer momento que mucho me llegó a mí fue cuando en el momento, unos días después, ya cuando ya era León el nuevo Papa, fui a Santa María la Mayor Sí. a visitar la tumba del Papa Sí. Francisco. ¿Cómo fue? ¿Te emocionaste? Y nos íbamos acercando a una cola enorme, impresionante, hasta que más o menos a 20 metros vislumbrábamos que nos acercamos y justo ahí le veo ¿A quién? a la señora de las flores amarillas. Ah, sí. ¿Quién es la señora de las flores amarillas? Ah. El Papa Francisco, cuando estaba internado en el Gemelli, quiso salir una última vez y hizo un saludo, y antes de hacer ninguna bendición ni nada dijo: ¡qué brava la señora de las flores amarillas! Porque él vio que en el público había una señora con flores amarillas que le traía. Y esas flores amarillas después él recogió y le llevó, cuando salió ese día, a la Virgen Salus Populi Romani, que está en Santa María la Mayor. Ah, sí, esas flores. Esas flores. Y la coincidencia es que justo cuando estábamos llegando allí a la tumba del Papa Francisco, está la señora de las flores amarillas. Y también con flores amarillas. Y le dejó unas flores amarillas. Eso a mí me impresionó, honestamente les digo. Y inclusive puse por eso en mi Facebook. Qué interesante Porque lo que fue estás contando. Y después tuve la gracia de conocerles una señora argentina, Carmela Mancuso. También. ¿Cómo se llama? Carmela Mancuso. Carmela Mancuso. Y se notaba el afecto que le tenía al Santo Padre. Pero para mí eso es un regalo, una bendición de Dios, que es justamente encontrarle a esta persona que allí está cuando el Papa está saliendo de la ventana del Gemelli. ¿Y qué es lo primero que hace? Le ve a la señora de las flores amarillas. Él no dice nada de su enfermedad. ¡Qué brava la señora de las flores amarillas! A mí me tocó el corazón eso. Sí, por supuesto. La señora de las flores amarillas, entre comillas, que ingresó al velatorio privado de Francisco, y la historia de su relación con el Santo Padre. Sí. ¿Qué hubo ahí? ¿Un acercamiento, digamos, porque es Argentina? Ahí dice, brava la señora de las flores amarillas. Y es una señora que nada, le tenía afecto y que estuvo todos los días desde Gemelli también ahí presente, le dijeron. Y ahí el Papa valora eso, valora la presencia de esa señora. Ahí está, en el público. Ahí está la señora con las flores amarillas. Sí. Carmela Mancuso, su nombre, tiene 79 años y se hizo conocida cuando el Papa la nombró al agradecer la presencia de sus fieles el día que recibió el alta médica tras su larga internación. Y bueno, Infobae la encontró en las inmediaciones de la Casa Santa Marta antes de que ingresara a la basílica para despedirse del pontífice, y él se fue al cielo
y reza por todos nosotros, sostuvo esta señora. Sí, es una gran señora. Pues entonces vos te acercabas. Y le vi a 20 metros que ella justo estaba ahí. El guardia le hizo pasar a un costadito y estaba entregando las flores. Eso fue muy emotivo. Estamos en sintonía, querido Esteban, te dijo Francisco. Parece que sí. ¿Ah? Y bueno, ¿Cómo fue la amistad tuya realmente con él? Bueno, lo que puedo decir es que fue algo... Siempre te dio tu lugar y ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Yo creo que entre tanta gente que tenía que tratar, siempre a uno le encontraba y le daba su lugar en todo momento, en los encuentros que teníamos formales, en los encuentros protocolares, pero también a veces, por ejemplo, yo acompañaba a alguien para una audiencia y él me veía de los 5 metros y me decía así, un gesto hasta con la cabeza. Sí, o sea, un gesto de cariño que yo creo que eso todos vamos a extrañar. La espontaneidad del Papa Francisco, su cercanía, su afecto. Yo creo que va a costar despegarnos de esa figura del Papa. ¿Cómo te decía cuando vos entrabas protocolarmente a querer tratar con él? ¿Qué te decía? No, eso vos ya sabes, porque, o sea, él siempre me decía el gran embajador, porque ahí viene el gran embajador, sí. Eso te decía. Y era siempre así, con buen humor, con cariño, y yo por supuesto también lo tomaba así. Y después muchas otras cosas que todavía me reservo, porque eran muy privadas, pero sobre cuestiones particulares del país o de algunos obispos, me decía cuestiones con picardía así, porteña o de Martín Fierro, diciéndome una frase. Eso siempre voy a extrañar. Por eso yo digo, tenemos un gran papa ahora. ¿Por qué? ¿Vos pudiste hablar con este señor ya siendo papa o no? ¿Con el actual? ¿Lo viste? Como dije, me crucé en dos momentos, pero sin tener una conversación seria. Porque uno fue prácticamente un saludo y el otro fue un encuentro en una especie de almuerzo. Pero nada más. Nunca tuve una conversación sobre temas, pero lo que podemos ver... Ni se vislumbraba que él iba a llegar a ser papa en aquel momento. Al menos yo no. Pero él sí ha sido nombrado por el Papa Francisco como prefecto de la Congregación de Obispos. ¿Qué significa esto? Que él tenía una visión general de todos los obispos del mundo, hasta cada rincón del planeta. O sea, el Papa Francisco. No, y también el actual Papa, por ser prefecto de la Congregación de Obispos. ¿Qué significa esto? Él era el que seguía a todos los obispos y también las designaciones de nuevos obispos en todo el mundo. Es un cargo muy importante que tenía para tener una visión general. O sea, radiografiaba a todos los cardenales. Y obispos. Obispo significa todas las diócesis de todo el mundo. ¿Y cuál es la diferencia entre el cardenal y el obispo? Y los obispos son los sucesores. ¿Los futuros cardenales? No. Los cardenales solamente son aquellos que el Papa decide que sean sus colaboradores cercanos y futuros electores del nuevo Papa. Punto. En cambio, los obispos son verdaderamente los sucesores de los apóstoles que tienen que gobernar la iglesia en todo el mundo. ¿Y cómo gobiernan la iglesia? A través de porciones territoriales que se llaman diócesis o porciones personales. A veces, por ejemplo, los obispos castrenses que están dedicados a los militares de un lugar, o policías. Entonces, una porción territorial o personal. Pero ellos son los verdaderos sucesores de los apóstoles, por lo tanto, los que gobiernan la iglesia. La reunión de todos los obispos del mundo... Perdóname, pero ¿son más que los cardenales? Sí, mucho más. ¿Los obispos son más que los cardenales? Sí, los obispos estarán alrededor de 2.000, 2.500. No en cantidad, en importancia, te digo. En sí. Jerarquía. Bueno, cuando uno es designado cardenal, si no era obispo, se le designa también obispo, para que tengan... Sí. Porque puede ser un simple sacerdote designado cardenal. O sea que el rango del hecho de ser obispo tiene más superioridad que el hecho de ser cardenal. Son los sucesores de los apóstoles y la cabeza de la iglesia es el colegio episcopal, de los cuales entre todos los obispos del mundo hay un primus inter pares que es el Papa. Primero entre los iguales.
Por eso el Papa es el obispo de Roma, pero cabeza entre todos los obispos del mundo. Qué interesante esto que estás diciendo. Y el que designaba O sea, los obispos con el Papa. O sea, que quiere decir que a escala nuestra, ¿cómo que se llama este que fue presidente? Que dejó de ser obispo y supuestamente... Valenzuela. Lugo, claro. Ya. Lugo sigue siendo obispo al parecer. Bueno, a él ya no, porque por una decisión del entonces Papa Benedicto XVI se le dejó, se dejó sin efecto, se le redujo al estado laical. Él no es... Ya no. Pero sigue o no sigue siendo obispo. Espiritualmente podría ser, pero no formalmente según el derecho canónico. Sí. Así es. Bueno, o sea que los obispos tienen un grado de importancia mayor, digamos, Sí. vendrían después del Papa directamente. Claro, porque son los que... El Papa es un obispo también, solo que es el obispo principal entre todos sus iguales. Como Pedro lo era de los demás apóstoles. Por eso es que arzobispo, ¿qué significa? Y los arzobispos, sí. El arzobispo es el principal obispo de una arquidiócesis. ¿Qué son las arquidiócesis? Son las diócesis más importantes en una porción territorial. Paraguay tiene una sola arquidiócesis, pero por ejemplo en otros países está la arquidiócesis de Madrid, la arquidiócesis de Toledo. Entiendo. Sí. Pero ¿el arzobispo es más que el obispo o No. tiene el mismo rango? No, solamente tiene el prefijo arc por presidir una arquidiócesis. Pero es un obispo. Es un obispo que tiene, diríamos, más importancia por ser su sede más poblada o más importante en la historia. Pero tiene su misma voz, vale igual que la de un obispo, por ejemplo, lo que era el obispo de Chiclayo, en el Perú. Así. Sí. Bueno, qué interesante, pero seguramente que estarías persiguiendo algún encuentro futuro con el actual Papa, ¿verdad? ¿O no? Ojalá podría darse. De hecho, lo que sería bueno es conocerle mejor. Claro. Yo creo que va a ser un Papa muy importante para los nuevos tiempos, no solamente en la Iglesia, sino en el mundo. ¿Por qué? Por muchos motivos. Los latinos dicen algo, nomen omen. ¿Qué significa? El nombre ya significa y marca la historia de alguien. El nombre que a veces uno le pone en el bautismo, el nombre que a veces uno elige como un nombre de carrera. Y aquí el Papa elige el nombre de León XIV. ¿Qué significa eso? Yo vi dos parangones. Primero, León XIII, quien fue un gran papa que en el momento que la Iglesia estaba aprisionada en el Vaticano por las fuerzas de Garibaldi y otros aprisionados, inclusive apuntalada con cañones, toda la unidad italiana, es el primer papa que dice no. La Iglesia tiene que comprometerse con lo social, salir, hablar, no solo con lo social, sino también dice con la inteligencia. Dice que es obligatorio estudiarle a Santo Tomás de Aquino, es obligatorio estudiarle a San Agustín. Todo eso dijo el Papa León XIII. Y Y después crea la diplomacia vaticana como ahora la conocemos, una Secretaría de Estado, una estructura de nuncios en todos los rincones del planeta. Con el objetivo de estar presente en todo el mundo. Porque antes existía la diplomacia vaticana, ya de hecho es una de las más antiguas, pero no con esta estructura que abarca todos los rincones y todos 189 países. Y esto creó León XIII. León XIII. Por eso yo creo que tres factores va a tocar. Primero, la cuestión social. Rerum Novarum se llamaba su encíclica, que significa las cosas nuevas, que hablaba sobre todo allí los avances de la revolución industrial y los problemas sociales que eso ocasionaba con el desempleo y el trabajo, la falta de trabajo. Pero las cosas nuevas también en nuestro tiempo son muchos temas nuevos que van a tener que ser abordados en lo social por el Papa. De hecho, uno de los temas que él ya dijo fue la inteligencia artificial, pero yo creo que hay muchos temas también relacionados con la economía que él va a abordar. Como León XIII, con mucho silencio, cuidando las palabras precisas. Cuando uno lee la encíclica de León XIII, por ejemplo, es así, muy preciso.
Después, volviendo a la filosofía, de hecho, al ser agustino es discípulo de San Agustín. San Agustín es un hombre que tenía una vida desastrosa en todos los aspectos. Se puede leer Confesiones de San Agustín, donde él hace una confesión pública toda su vida en el pasado, pero después se convierte cuando encuentra el cristianismo. ¿Él por qué cometía muchos errores, San Agustín? Porque buscaba la verdad. Estaba desorientado. Estaba desorientado, buscaba la verdad, pero se metía, por ejemplo, con una secta, se metía con otros aspectos, se metía con la vida desordenada en lo sexual, buscando la felicidad, la verdad. Y Santa Mónica, que era su madre, rezaba mucho. Santa Mónica fue su madre. Sí, por su conversión, y sufrió mucho, ¿verdad? Pero cuando le conoce a San Ambrosio, él se convierte al cristianismo cuando conoce la experiencia cristiana. Entonces, ¿qué va a hacer él? Yo creo el Papa también va a iluminar con la verdad que mucha gente anda desorientada en el mundo. Casi todos somos San Agustines en el mundo. Este es San... ¿Quién es él? San Agustín. Puede ser que sea San Agustín. San Agustín. Entonces él va a iluminar también con lo filosófico la búsqueda de la verdad. El mundo está ahora, sobre todo con la cultura que tenemos audiovisual, de internet, un bombardeo permanente de imágenes, falta de discernimiento, y yo creo que él va a clarificar mucho allí que la búsqueda de la verdad es importante dentro de tanto mare magnum de información, ¿verdad? También en cuanto a la formación educativa, cultural. Y tercero, la diplomacia vaticana. Estoy seguro que él va a apostar... Él va a hacer hincapié en eso. Segurísimo. Ya notamos en algo que dijo ayer Trump. Dijo que posiblemente sería muy interesante que en la paz entre Rusia y Ucrania se pueda firmar en el Vaticano. Pueda firmar la paz en el Vaticano. Él lo dijo así, pero... ¿Por qué lo dice? Ya porque se da cuenta que puede ser un buen espacio diplomático. Yo creo que por allí habrá. Pero además lo que veo es que él va a tener una conducta, parecería tímida, pero es más una cuestión pastoral de gobierno que lo va a tomar, diferente a la de Francisco, que nos puede costar acostumbrarnos al comienzo. Pero luego lo vamos a amar mucho. ¿Puedo decir que Francisco era más directo, abierto? Indudablemente. Pero a él, al Papa León, le vemos con mucha humildad, creo que va a sufrir mucho también, porque todo esto que estamos abordando no es fácil. Decidimos en pocos renglones, pero es muy complicado. Sí. Pero porque no es fácil trabajar por la verdad, no es fácil trabajar por la paz, no es fácil trabajar por todo esto. Hay muchísimos intereses en este mundo, ¿verdad? La cuestión social y económica más aún, ¿verdad? Y él va a empezar a hacer sus viajes y sus giras. ¿Tenés alguna idea de por dónde comenzaría este señor? Ni idea. De hecho, quedaron en el tintero muchas visitas del Papa Francisco. Sí. Vamos a ver qué ocurre con eso. Creo que una de las visitas que quedó pendiente ahora en mayo era Turquía, pero no creo que le va a dar tiempo ya de organizar. Hay que ver. Pero... Y decime la Argentina, ¿vos pensás que en memoria de Francisco va a organizar un viaje a la Argentina, este nuevo Papa? No lo sé, pero sería muy interesante que pueda visitarnos y hacer una gira por América Latina, donde él participó ahora. Sí, claro. No, pero específicamente Argentina, yo decía, porque ese fue el lugar que hubiese querido estar el Papa Francisco, y sabemos que las circunstancias políticas no permitieron que él arribara ahí, pero en su fuero íntimo seguramente estaba esa lucha interna de querer visitar alguna vez, siendo Papa, su país, la Argentina. Bueno, allí hay muchos criterios. De hecho, podemos pensar que también es como que el Papa ya dijo: aquí yo tengo una misión universal, ya dejé de ser solamente argentino, sino estoy llamado a... Sí, eso dijiste, países, no sé si dijiste... Sí, porque eso es lo que yo una vez leí y escuché en una entrevista, y que ya la Argentina él cumplió su misión, eso es lo que él decía. Bueno, y el Papa León XIV confirmó que su primer viaje internacional como pontífice será a Iznik, en Turquía. Correcto. Iznik, en Turquía, la ciudad conocida en tiempos antiguos como Nicea,
La visita está prevista para el próximo martes 20, ahora nomás ya. No pudo cumplirse esto entonces. No, en el marco de 1700, de los 1700, o del aniversario 1700 del Concilio de Nicea, el encuentro que marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. O sea que no se cumplió ya esto, claro, si hoy estamos al 21, o sea que... Fue una de las visitas que ayer hubiera estado ahí en Turquía, ¿verdad? Sí, de hecho él tiene que revisar toda la agenda pendiente, que era inmensa, del Papa Francisco. Las canonizaciones también pendientes, por ejemplo la de Carlo Acutis no se pudo realizar, ahora tiene que fijar una nueva fecha. ¿Ah, sí? Sí, porque fue justo ¿Cómo se llama? Carlo Acutis. Carlo Acutis. El adolescente, el niño de 15 años, el adolescente de 15 años que iba a ser canonizado. Y vemos una agenda inmensa también por el jubileo. Sí. Cada semana prácticamente hay un jubileo dedicado a un aspecto en este 2025. Sí, creo que el próximo jubileo va a ser más importante va a ser de los jóvenes, no sé si en julio o en agosto y así. Pero también está el jubileo de los políticos en junio. El jubileo de los trabajadores también a fines de mayo tenía que ser, no sé en qué quedó. Bueno, y el nuevo Papa dice que el matrimonio solo es posible entre un hombre y una mujer. Sí, eso, él se explayó mucho. De hecho, ha realizado también el prólogo, un libro al respecto, donde él defiende mucho lo masculino y lo femenino como obra de Dios. El matrimonio como conocemos nosotros. Sí, frente a la ideología de género que él considera que es una desnaturalización de la naturaleza humana. Y había esa imagen, perdón, que intentaste poner, José. Este es el chico joven. Carlo Acutis, sí. Del que mencionabas, y recordanos un poco qué pasó con este señor. Bueno, y él es un adolescente que amaba mucho la Eucaristía y fue uno de los que se preocupó por dar a conocer todos los milagros eucarísticos que ocurrieron en el mundo, donde no solamente espiritualmente se transformó la hostia en el cuerpo y sangre de Cristo, sino físicamente. Así, físicamente. O sea que se convirtió la hostia en carne, el pan en carne. Y hay muchos milagros al respecto. Uno cercano que tenemos es en Buenos Aires. Justamente cuando el obispo era Bergoglio, hay un milagro eucarístico. Y él creó una página de internet y recogió todos los milagros eucarísticos. Si ustedes buscan milagros eucarísticos en el mundo, Carlo Acutis, van a encontrar su página. Esa es la tumba de él justamente. Bueno, pero él falleció en el 2006, falleció el Carlo Acutis. Es un adolescente nacido en Gran Bretaña, principalmente de ascendencia italiana, su nombre es totalmente italiano, conocido por su devoción a la Eucaristía, que se convirtió en un tema central de su vida antes de su muerte por leucemia a la edad de 15 años en el 2006. Nació en Londres Carlo Acutis el 3 de mayo de 1991, hijo de Andrea Acutis y Antonia Salzano. ¿Puede ser? Andrea Acutis y Antonia Salzano, miembros de familias italianas adineradas. La familia de su padre trabajaba en la industria aseguradora italiana y la de su madre dirigía una editorial. La bisabuela materna de Acutis nació en Estados Unidos y provenía de una familia de terratenientes de New York. Su bautismo tuvo lugar el 18 de mayo de 1991 en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Chelsea. Su abuelo paterno Carlo fue su padrino y su abuela materna Luana fue su madrina. Ninguno de sus padres era religioso. Ahí está este chico. Sí. Que falleció de cáncer a la edad de 15 años, que va a ser canonizado. Sí, va a ser canonizado. Tenía que ser el día justamente del funeral del Papa Francisco, pero se canceló, por supuesto, de esta canonización. Por eso era el jubileo de los adolescentes. Bueno, qué interesante todo esto. Bueno, y el llamado a la beatificación de Acutis comenzó poco después de su muerte, el 12 de octubre del 2012.
sexto aniversario de su fallecimiento, la arquidiócesis de Milán abrió la causa de canonización y la campaña cobró impulso el 13 de mayo del 2013, cuando la Congregación para las Causas de los Santos emitió un nihil obstat, declarando que no había nada que impidiera que la causa avanzara. Entonces fue nombrado siervo de Dios, la primera etapa en el camino hacia la santidad. La Conferencia Episcopal de Lombardía aprobó la petición para que la causa oficial de canonización procediera en una reunión en el 2013. Bueno, y así sucesivamente. Y hoy... Es el primer joven, es el primer millennial que va a ser declarado santo, pues un joven como los que tenemos todos los días y encontramos todos los días en el camino, como muchos de los que estén viendo tu programa. O sea que es una internet, suerte de influencer de Dios sería. Así mismo, exactamente. Influencer de Dios. Bueno, y el 1 de julio del 2024 el Papa Francisco presidió un consistorio ordinario de cardenales que aprobó la canonización de 15 personas, entre ellas el beato Carlo Acutis. El 20 de noviembre del 2024 se anunció que Acutis sería canonizado en el jubileo del 2025 durante el jubileo de los adolescentes entre el 25 y el 27 de abril del 2025, y la diócesis de Asís confirmó que sería el domingo 27 de abril. Sin embargo, tras el fallecimiento del Papa Francisco, el lunes de Pascua, el 21 de abril del 2025, la ceremonia se pospondría sin proporcionar una nueva fecha de canonización para este joven nacido en Londres, fallecido de cáncer a los 15 años. Así es. Y como esta, también muchas otras cuestiones pendientes dentro de la agenda de Francisco que el nuevo Papa va a tener que abordar, ¿verdad? Yo creo que tenemos que, los que somos católicos o las personas de buena voluntad, apoyar mucho al nuevo Papa y rezar mucho por él, porque no va a ser una tarea. ¿Cómo vos lo percibís? ¿Cómo lo percibís? Yo lo veo como una persona de escucha, una persona muy... O sea, que escucha. Sí, se nota en su actitud, de cuidar las palabras precisas, una persona de estudio también, porque invito a que busquen en internet sus escritos, siendo obispo, hizo el prólogo de varios libros también, sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones relativas a la familia, sobre cuestiones relativas a la bioética. O sea, es un estudioso de temas filosóficos, de temas morales y sobre todo de temas sociales. Van a ver que, imagínense la época que a él le tocó ser obispo, o mejor, llegar como sacerdote al Perú, era la década del 80, donde estaba el terrorismo en plena acción, Sendero Luminoso, imagínense. Claro, él llegó ahí. Y frente a eso, él, que yo veo con todo su conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, se da cuenta que la propuesta socialista comunista no tiene sentido frente a una propuesta mucho más humana como la que es la de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y además, al ver seguro en su diócesis, en diócesis cercanas, cuántas personas inocentes morían, ¿verdad?, por el terrorismo. Entonces, yo veo que es un papa no solamente de la doctrina teórica muy rica, por ejemplo, como la que tenía el papa Benedicto XVI. Benedicto XVI, sí, el alemán. Sí, sino que se une también al contacto y a la sensibilidad social que tenía Francisco. Por eso yo le veo como que recibió la herencia de ambos, de Francisco y Benedicto, y tiene que cumplir ahora una misión propia, individual, personal, una vocación a la cual le llama a Dios en estos tiempos concretos. Decime, ¿y por qué el Espíritu Santo que habrá estado ahí en esa Capilla Sixtina se fijó en este señor que tuvo 1 año y medio de ser cardenal, 30 años en el Perú siendo párroco? ¿Y cuál fue esa mirada que se tuvo desde lo alto, desde el más allá, desde los cielos,
para con este señor. ¿Cómo? Porque estaban todos los otros y teníamos acá listado permanentemente a todos los invitados. Todos coincidían que podía ser fulano, mengano, sultano. Y de repente aparece un señor relativamente joven, 69 años tiene, y que no estaba en ningún listado de repente. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, estaba así, que creo que de Estados Unidos lo respaldaban. Pero estaba el Parolin, estaba el Tagle, estaban otros cardenales muy importantes, estaba el Erno, también de Hungría creo que era, y habían varios otros que, inclusive los de color, de apellido Sara, uno de ellos, y de repente aparece un Roberto Francisco Prevost. Y una vez más se comprueba que el Espíritu sopla donde quiere y nos da sorpresas. Porque dentro de nuestros cálculos, yo no sé hasta qué punto se mencionaba, es cierto como decís, pero por ejemplo sé que los americanos más le tenían a otro cardenal americano como candidato, ¿verdad? Estadounidense. Sí, porque... había otro también. Sí, fue una sorpresa para el mismo Trump, este candidato. Porque fue un candidato que también hizo valer su disidencia entre las políticas que está teniendo con respecto a la migración en los Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, al conocer a tanta gente de América Latina, por supuesto que va a tener eso. Pero bueno, lo que podemos decir es que... ¿Y por qué se fijó Francisco en él, el Papa Francisco en él específicamente? ¿Por qué? Porque loteaba a todos los cardenales y qué sé yo, pero ¿por qué se fijó en él? Históricamente lo que se ve en algunas fotos es que ya él lo conocía de cuando era arzobispo en Buenos Aires y Prevost era superior general de los agustinianos. Hay varias fotos en que él como superior fue a la Argentina, pero hay otros momentos también como la visita del Papa al Perú, donde se ve también la cercanía de él. Y bueno, después ya quiso llamarlo primero como cardenal y después como responsable de todos los obispos del mundo. Al parecer él es políglota. Sí. ¿El Papa Francisco también fue políglota o no? No, el Papa Francisco solo hablaba español, italiano y algunas entendía un poco de alemán y un poco de inglés. Nada más. Sí, así. Sí. O sea que en este aspecto este actual Papa tiene mayor conocimiento de lenguajes, digamos, universales. Sí, en ese sentido sí. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué pasó ahora en la entronización? ¿Qué quiere decir la entronización? Y ahí José y Marcelo van a poner las imágenes donde estuvo gran parte también de gente del mundo que se encontró en Roma para la entronización. ¿Por qué se realiza la entronización luego de la proclamación del Papa nuevo, digamos? ¿Por qué está la entronización? ¿Cuál es la importancia de la entronización? Sería la consulta. Sí, bueno, de hecho el Papa es electo, pero asume el cargo recién con la entronización. No vimos que haya tomado ningún tipo de decisión previa a la entronización. Es como cuando un presidente de la República es electo, pero recién cuando toma la posesión de mando, es cuando puede ejercer posteriormente, tomar los decretos respectivos. Sí, entiendo. Sí. Esa es la importancia. Así es. Y decime, ¿y ese anillo del pescador? ¿Qué representa el anillo del pescador? Sí, ese es el anillo que... Porque se emociona ahí, vemos cómo se emociona, porque el cardenal Tagle le entrega y se rompe en lágrimas este Papa cuando recibe ese anillo del pescador. ¿Cuál es la representación de la importancia de ese anillo del pescador? Y ahí significa que él es sucesor de Pedro
Es como que recibe la herencia de Pedro. Cada vez que muere un papa se rompe ese anillo del pescador. Se rompe. Se rompe y se quiebra. Y entonces desaparecen esos anillos. Se funde para hacer un nuevo anillo. ¿Y por qué? Porque es lo que dice el derecho canónico, para que nadie utilice mal. ¿Sí? Sí, entonces, para que nadie utilice mal. Sí. Ni los coleccionistas, ni mucho menos. Claro, porque ahí entran los famosos coleccionistas que por ahí pueden. Y además porque antes se lacraban los documentos y con el anillo de Pedro esa lacra se marcaba. Por esos dos motivos. Pero después quedó como tradición que siempre se tiene que destruir. Entonces aquí este es un anillo que está indicando que nuevamente había una sede vacante, pero ahora se le está poniendo a él como el verdadero sucesor de Pedro, que es la cabeza de los apóstoles, y sobre el cual Cristo dijo que va a ser su vicario. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, querido embajador Esteban Kriscovich, muchas gracias, muchísimas gracias. Nos diste a conocer muchas cosas también siempre valiosas, importantes, de este mundo que proviene de Roma. Esteban Kriscovich es doctor en Derecho, ex embajador de Paraguay en el Vaticano por casi 8 años, experto en ética profesional e institucional, y tiene un trabajo meritorio, por cierto. No sé si cansador sería también allí en el Poder Judicial, en la Cámara. De apelaciones en lo civil. ¿Sí? Estamos allí también cumpliendo. Y vos estás ahí y estás pensando en tu colega Romina y querés irte de vuelta y venir otra vez. No, creo que ella está cumpliendo una excelente función allí. ¿Vos no querrías volver a ser embajador? Por el momento la misión que estamos cumpliendo es la de administrar justicia, que creo que también es una tarea muy importante y pendiente en nuestro país, al servicio de la gente que verdaderamente anhela, dentro de un Estado de Derecho, que la justicia sea concreta y no letra muerta. Claro, porque tenemos el escudo, la bandera y nuestro escudo que dice paz y justicia. Así mismo. ¿Hay paz y hay justicia? Debería haber, porque está nuestro escudo. Eso ya depende de las personas y las instituciones que funcionen realmente para ello. Querido Esteban Kriscovich, muchas gracias.